Adelante con las dudas. Hola. Para Manuel Madrid, para lo de UN Habitat, has comentado que la metodología de intersecciones se podría mejorar. No sé si tenéis algo pensado o cómo. Sí, bueno, partimos de la, como he comentado, de la cartografía de OpenStreetMap. No sé si conoces cómo está digitalizada. Bueno, al margen de que cada ciudad pues está digitalizada por distintas personas, lo que ya introduce un factor, y es que algunas cruces no están generados, pero también hemos identificado que, bueno, en las avenidas, las vías que tienen distinta calzada o calzadas separadas tienen más de un eje, con lo cual eso genera también más intersecciones de las reales. Entonces, esa sería una cosa a mejorar, intentar simplificar esas avenidas o esas vías que tienen calzadas separadas para poder ajustar mejor el cálculo de intersecciones. Son una minoría en el sentido de que solo ocurre, como digo, en las calzadas separadas, pero que duda cabe que introducen un número de intersecciones mayor que el real. Y bueno, pues alguna cosa más que no estábamos filtrando en el primer estudio. Hay algunas ciudades que presentan también vías paralelas que no son calzadas separadas, pero por ejemplo algunas calles peatonales que no son calles separadas, pero que están digitalizadas como acera, por ejemplo, ¿no? Eso también podríamos filtrarlo mejor para reducir y aproximar mejor el cálculo de intersecciones. Básicamente eso es lo que podríamos mejorar, que hemos detectado ya un poco a posteriori. Bueno, ¿y el ancho de calle se refiere? Espera, póntelo porque si no, no lo escucharán en la... Sí, ponte el micro, por favor. Ancho de calle, ya. Y el ancho de calle se refiere siempre a acera y calle por donde circulan los coches. Sí, el ancho de calle que se contempla es entre fachadas. Ah, vale. ¿Vale? O sea que es realmente el espacio público de la calle, ya sea para peatón o para vehículo. ¿Alguna pregunta más? Hola, aquí. Vale. Es para Daniel. Quería preguntar en cuántos registros de la propiedad está instalado la aplicación que habéis desarrollado. Bueno, actualmente se encuentra en producción en aproximadamente 70 registros de la propiedad, en 70 oficinas diferentes. No es una aplicación centralizada, es decir, funcionan dentro de una intranet de cada una de esas oficinas. Y bueno, progresivamente van entrando más registros, pero actualmente manejamos unos 70. ¿Alguna más? Bueno, buenos días. Respecto también al tema de registros de la propiedad, hayas comentado que los registros de la propiedad tienen una base gráfica y luego sobre las ortofotos se hace un proceso y luego el registro de la propiedad parece ser el que le da validez al proceso. ¿Eso es así? ¿Lo he entendido así o es vosotros desarrolláis el programa y luego hay una empresa que es la que se dedica a traspasar toda esa información y el que le da el OK final es el registrador? No, vamos a ver. El que da validez a la representación gráfica de la finca es el registrador. La validación es una operación jurídico-registral. Entonces, el registrador lo que viene a decir cuando valida una finca es que la representación gráfica de la finca se corresponde con lo que figura inscrito en el folio registral del registro de la propiedad. Si por lo que sea hay una discrepancia de superficies mayor del 10% de lo que figura inscrito de la representación gráfica, la base gráfica quedaría en estado de no validada. O sea que al final es él el que, por ejemplo, como yo soy topógrafo y sabemos todas las discrepancias que hay entre superficies de catastro, la real, eso es un caos en este país de muchos años, claro. Si yo, por ejemplo, como topógrafo he ido muchas veces a campo y con la escritura te tienes que creer que es ese trocito, porque muchas veces la escritura pone X superficie y no es real, no acabo de entender cómo el registro de la propiedad, sin ir a campo y sin saber mucho más, le puede dar una validez a algo que simplemente ve en una ortofoto. La validez es, digamos, afirmar que se corresponde con lo que hay inscrito en el registro de la propiedad, lo que ha representado. Y luego el estado de coordinación con catastro será el estado de correspondencia con lo que figura en catastro, pero es diferente. Sí, pero lo que tú dices, en última medida es el registrador
el que hace el trabajo, el que va a elaborar si esa escritura, esa inscripción registrada de esa finca coincide con lo que hay sobre el terreno? Con lo que hay inscrito en el registro de la propiedad. Ya, bueno, es que no me queda muy claro el... Es una realidad jurídica realmente, no es una realidad tangible. No sé si has visto el ejemplo que he puesto de la reparcelación, eso no estaba plasmada sobre el territorio esa realidad. Correcto, pues sí, en ese caso pues Es la estaba realidad claro. inscrita en los libros del registro. Una finca de urbana y luego no se ha construido y está como urbana jurídicamente, pero luego sobre la realidad puede no existir. Claro, es un tema, esto es más materia de la coordinación registro-catastro. Es un tema complicado y por eso es interesante la interoperabilidad entre ambas instituciones, precisamente porque pueden haber discrepancias. Vale, pero si lo que está claro en resumen es que el registrador es el que hace la labor de identificar esa escritura sobre el terreno, bien sea con catastro o cualquier otro elemento que tenga él. O sea, no tiene por qué coincidir con catastro, pero sí básicamente el diseño de ese perímetro lo elabora él. Vale, eso era. ¿Alguna pregunta más? Francisco. Yo quería decir una cosa para, no sé si habrá estudiantes o en la sala y tal, pero por si acaso, de informática que sepan Java y todo eso. Este año el Google Summer of Code, sabéis que es que Google pone a disposición de los proyectos software libre pues dinero para durante 2 o 3 meses hacer desarrollos que se puedan incorporar a los proyectos software libre. Lo que acabamos de ver del algoritmo de cálculo de rutas y todo eso, estaría bien ponerlo en la nueva versión de GeoSig, o sea que sacaremos ese proyecto y si hay alguno interesado que esté atento para aplicar, y si se lo dan pues será genial, porque este año precisamente cumplen 10 años de Google Summer of Code y pues harán bastantes actividades bonitas y habrá más dinero. ¿Vale? Manuel, una duda mía. ¿Habéis encontrado algún problema técnico a la hora de procesar las ciudades? Bueno, pues sí, bueno, el mayor problema que hemos tenido sobre todo ha sido la gran cantidad de datos que hay que procesar. Estamos hablando de muchos registros a la hora de hacer los geoprocesos que en algunos casos han durado bastantes horas. Entonces hemos tenido que también intentar utilizar equipos informáticos los más potentes que teníamos porque, bueno, pues para intentar minimizar ese tiempo. Sobre todo la disolución de los polígonos generados a partir del área de influencia del buffer es lo que hemos visto que más costaba. No ha sido, o sea, al final hemos podido hacerlo, pero en algunas ciudades ha sido bastante costoso. Vale. ¿Y en qué medida condiciona la cartografía OpenStreetMap la elección de las ciudades? Bueno, pues también nos ha condicionado sobre todo en ciudades de países en vías de desarrollo en las que pues no están muy completas. Joan Clos tenía interés, por ejemplo, en algunas ciudades, incluir algunas ciudades chinas, de África también, de India. Y bueno, pues hemos tenido que descartar algunas de estas. Al final de China pudimos hacer Beijing, que sí que tenía la cartografía bastante bien, y de India pudimos hacerlo con Calcuta, pero una ciudad como la que he puesto en el ejemplo, Nueva Delhi, por ejemplo, la tuvimos que descartar, y algunas otras ciudades africanas también. Vale, gracias. ¿Alguna duda más? Sí, buenos días. Quería hacerle la pregunta a Peñarrubia acerca de la actualización de los datos de las direcciones de los viales. Sí, bueno, Cartociudad sigue su propia política de actualización. En algunas comunidades ellos mantienen los datos y en la mayoría son las propias comunidades las que mantienen los datos de Cartociudad y se los envían a ellos. Entonces, sí que hay algunos problemas cuando intentas hacer un cambio desde una comunidad a otra. Por ejemplo, cuando llegas a Castellón y vas a ir a Tarragona, pues en Tarragona te encuentras que hay 2 líneas de un sentido de la autopista y otro sentido de la autopista, y en Castellón pues solo una. Creo que eso ya lo están corrigiendo y para que empalmen bien, pero en ese tipo de casos
pues es por los que tuvimos que hacer un geoproceso al generar el grafo de snapping de los nodos. Y precisamente eso es lo que hemos optimizado para que sea mucho más rápido. Vale, gracias. Vale, recordaros que pasaremos ahora a tomar un café al hall y esta noche es la cena de confraternización. El que se quiera apuntar, que aproveche la hora del café para hacerlo. Y para concluir, dar las gracias a los ponentes por su esfuerzo y dedicación y a todos vosotros por la asistencia. Gracias.